un locutor muy importante de Estados Unidos, hacía todos los trailers de las películas, casi todos. Y siempre empezaba con "en un mundo", ¿no? Ese era "in a world", dicen los estadounidenses. Por eso, este otro locutor, que es un locutor de verdad, empieza parafraseando a Don LaFontaine, porque influenció a muchos otros que después lo siguieron con el comienzo de "en un mundo", ¿no? Y le dicen, no, pero no es eso lo que queremos. Y sigue tirando todo el tiempo distintas opciones de lo mismo. Que yo creo que es el problema que muchos hemos tenido a lo largo de nuestra profesión y con lo primero que nos encontramos, sobre todo en lo que significaba la formación de hace algunos años, ¿no? Esto de ir a un estudio de grabación y que nos dijeran, no, hacelo más de esta forma, más de otra forma, de otra forma, y siempre podíamos brindar lo mismo. Para profundizar en estos temas yo traje quiero repasar algunas cosas que yo llamo trampas, que en realidad son no trampas que nadie nos pone, no trampas en el sentido de que alguien está viendo a ver de qué forma podemos caer en ese engaño, sino algunas formas de pensar que, bien intencionadas, ¿sí? Nos dicen o nos decimos a nosotros mismos, pensamientos que, como toda trampa, tienen un atractivo, ¿no? Algo para que nos acerquemos, ¿no? Pero que en definitiva yo creo que son las cuestiones que menos han colaborado con el desarrollo de nuestra profesión. ¿Sí? Que están muy instauradas, ustedes van a ver que las escuchamos todo el tiempo, pero que en realidad se han presentado como obstáculos al momento de trabajar. Vamos a repasar algunas de estas trampas. Flor de trampa traje. La primera es que la voz es un instrumento, ¿no? Todos lo escucharon alguna vez, lo hemos dicho, me incluyo, ¿no? La voz es un instrumento. ¿Cómo que no? El instrumento. A mí me parece que, si bien entiendo de dónde viene este razonamiento y mucho tiempo lo he compartido, hay algún problema con esta forma de pensar que coloca la voz fuera de nosotros o más lejano de nuestro alcance. Como si que la voz fuera un instrumento significara que nos han implantado una flauta dentro del cuerpo y que mediante el aire que pasa a través de las cuerdas vocales se produce un sonido y algo sucede, ¿no? Como si un instrumento, digo yo, es un bandoneón, una flauta, pero la voz para mí no es un instrumento, sino que, como dice Susana Parente, foniatra de aquí, compañera, se trata más bien de un sistema, donde la mente y el cuerpo están íntimamente ligados con el funcionamiento. En definitiva, yo lo resumo de otra forma, que es decir, somos una voz. No hay forma de escapar de eso. Nuestra formación, la manera de comunicarnos. Ustedes piensen que a los 3 años empezamos a balbucear nuestras primeras palabras. Nos relacionamos a través de esos primeros balbuceos y que en un enorme esfuerzo tratamos de sobrevivir, de alimentarnos, de recibir amor, más tarde en la vida de relacionarnos, de tener amigos, de lograr que nos quieran, de tener una familia, todo, o la mayoría de todo eso a través de la palabra, de la voz y del pensamiento, que son una misma cosa, no se puede separar la voz del pensamiento y del accionar. Y también del cuerpo. Las últimas investigaciones en neurología en Estados Unidos descubrieron que cuando una persona, por ejemplo un escalador, sufre falta de oxígeno, una de las cosas que se altera es los movimientos secuenciales que puede realizar. Supongamos, el escalador dice, me pongo el arnés, me lo prendo y después lo engancho a la soga. Esa es la secuencia para no caerme. Cuando falta oxígeno eso se altera. El escalador dice, lo engancho a la soga, después lo engancho y por último me lo pongo, no se lo puede poner porque ya está enganchado a la soga. Se altera su pensamiento secuencial. Y descubrieron que se altera, aparte del pensamiento secuencial, otra cosa, que está muy relacionada con las mismas áreas del cerebro que procesan el movimiento, que es la voz. El orden en el que nosotros organizamos los pensamientos y hablamos también se alteran cuando se alteran las áreas del cuerpo que tienen que ver con el movimiento. Entonces, hay algo en nosotros que tiene que ver con el manejo del cuerpo, con la movilidad, que también tiene que ver con la producción de la voz. Área de Broca, área de Wernicke, los que hayan estudiado foniatría las conocen. Por otro lado, nadie puede negar que a través de nuestro cuerpo tenemos todas las sensaciones, ¿no?
Y eso es lo que nos permite luego expresarnos de diferentes maneras. Y por otro lado, yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de las cosas que ha ido hallando a lo largo del uso de su voz. Por ejemplo, qué cosas funcionaron, qué cosas me permitieron que me hagan caso, qué cosas hicieron que mi mamá venga cuando yo tenía que quería que venga, qué cosas hicieron que la sociedad me acepte, qué cosas hicieron que me quieran más. En definitiva, yo creo que uno lo que siempre trata es que lo quieran, ¿no? Y todo eso está íntimamente relacionado con los tonos que utilizamos, con la velocidad en hablar, y también con otro concepto que para mí es muy importante, que mis alumnos lo conocen, que es ¿por qué no hablamos como no hablamos? Es decir, ¿qué obstáculos aparecen en nuestra forma de hablar que en realidad lo que están haciendo es decir, no hables de esa manera? Por ejemplo, si yo tengo algún problema con algún tipo de gente que habla de determinada manera, es muy probable que yo, consciente o inconscientemente, no hable de esa forma. Si a mí no me gusta cómo habla este segmento de la sociedad, yo no voy a hablar de esa manera. Si mi viejo, para mí, fue una mala persona, es muy probable que mis patrones vocales se alejen de él y se acerquen a quien fue más importante en el transcurso de mi vida, que puede ser mi mamá, puede ser la persona que me crió, o la gente que yo quise, o la gente que admiro. Uno también se acerca a los patrones de la gente que admira, pero se aleja, al mismo tiempo, de los patrones de la gente que no le gusta. Entonces, también es importante tener en cuenta esto para conocer nuestras limitaciones, porque como comunicadores orales no nos sirve esa forma de trabajar. Necesitamos, sí o sí, estar más cerca del otro y que todas las formas de hablar nos parezcan válidas. A mí una cosa que también me duele mucho es cuando criticamos tanto al otro en su forma de hablar. No, es un desastre, viste que no pronuncia las S, que no hace esto, y capaz que el tipo está en el medio de su situación, hablando de la mejor forma que puede, ha estado 40 años desarrollando esa forma de hablar. No es fácil llegar hasta donde llegamos en la vida y juzgar tan fácilmente a los demás. Tengo mis problemas con eso. Vamos a seguir con la próxima, que es que el locutor es un profesional de la voz. Yo estoy en parte de acuerdo con esto, pero lo siguiente que me pregunto es si el locutor es solo un profesional de la voz. ¿Qué opinan? Es un profesional. Es un profesional de la comunicación, en todo caso. Pero se habla de la voz, ¿no? Pero dejamos de lado de nuevo, lo mismo que decíamos hoy, el cuerpo, la interpretación, la creatividad, el saber, la capacidad de escuchar. Sebastián Yapur, un amigo mexicano, locutor, me decía, Trabaja en México. Está viviendo en México, es un genio. Quise decir que está en México en este momento. Sí, gracias. Seba decía, esta no es una carrera de gargantas, es una carrera de oídos. Es una carrera en la que hay que saber escuchar, hay que registrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo el otro. Yo diría, es una carrera de todo, de oído y de garganta, ¿no? De saber escuchar al otro para ver cómo lo reproducimos. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la audiopercepción y poder reproducir lo que otra persona está haciendo. Cuando un director en un estudio nos dice, hacelo más así, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir con eso? Cuando alguien nos dice, nanana, si nosotros no podemos rápidamente reproducir esa figura de entonación, va a ser muy difícil trabajar de esto. Muchos directores de voces que me he cruzado a lo largo de la vida coinciden con que es mucho más fácil dirigir a cantantes que otro tipo de profesionales. Hablando, digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el cantante tiene la facilidad de identificar rápidamente líneas melódicas, a qué se están refiriendo, qué le piden cuando le piden algo, cómo tiene que hacer una variación dentro de la entonación que está utilizando para que lo que está haciendo en ese momento coincida con las necesidades de ese texto que tiene frente a él. Entonces, para mí, el locutor no es solo un profesional de la voz, sobre todo porque hay otra mala interpretación, que es que el locutor se sienta delante del micrófono a hablar. Yo creo que el micrófono capta algo mucho más importante. El micrófono es un dispositivo técnico que está acá para registrar lo que nosotros vamos a decir, que tiene sí o sí que valer la pena. El micrófono va a registrar, si nosotros hacemos algo interesante, después el micrófono lo único que va a hacer es registrar eso.
Piensen en la cantidad de gente que no es ni siquiera un profesional de la comunicación. Yo les decía otra vez a algunos en una clase, yo he escuchado las cosas más interesantes de mi vida de un collar en el medio de un cerro, no quizás en una charla como esta, ¿no? Entonces digo, tiene que ver con otra cosa. Y ustedes tienen la obligación, nosotros tenemos la obligación de tener una vida interesante, de relacionarnos con el otro, de culturizarnos, de viajar, de entender, para que después el micrófono pueda captar algo que tengamos que decir. Yo siempre, cuando viajamos al interior nos dicen, quiero hacer un programa de radio. Qué bueno. Y decime, ¿cuál va a ser el contenido del programa? Un magazine, es lo que más contesta. La miro a Mepi porque hemos viajado mucho. Y dicen, un magazine. Y vos decís, ¿de qué se va a tratar? De lo que se trata en los magazines. Música, bueno, y eso. Y yo les pregunto, ¿pero qué tenés para decir? Tenés la obligación de buscar tus pasiones, de relacionarte con lo que te gusta, o por lo menos de empezar a recorrer cualquier tipo de camino, de decir, bueno, voy a salir, no sé, hoy voy a probar a andar en skate, mañana voy a probar a hacer esta otra cosa, para ver si algo de todo eso me interesa contárselo a los demás. Porque si no tienen nada para contar, ¿esto qué va a registrar? Sí, podemos hablar de variaciones de tono, de cualidades de la voz, que por supuesto todo se trata de eso. Sí, a todos. Además, para que no digan que el locutor es nada más que el HTH, el locutor tiene que pensar, tenemos que tratar de cultivarlo, como dice Gonzalo, leer todo lo que llegue a nuestra mano, leer, para que no nos digan hora, temperatura, humedad, bueno, cállate, no podés pensar. Nosotros tenemos que pensar. Cuando vamos a grabar un estudio, un documental, y generalmente el productor ya te lo trae escrito, y dice, voy a decir una pavada que la digo siempre, ¿no? La primera vez, si digo la primera. Entonces yo como locutor le puedo decir, siempre con humildad, ¿no? Perdón, si es la, no es primera, siempre con humildad, porque no hay que demostrar que uno sabe más que el otro. Entonces yo le estoy demostrando al productor que estoy pensando, que no soy simplemente una voz. Eso en el caso de la publicidad. Yo también pensaba en el caso de la conducción de programas de radio, la necesidad de entender de que si no hay nada sucediendo especial dentro de mi cabeza, si no hay algo interesante sucediendo dentro de mi cabeza, de acá para allá, tampoco va a pasar nada interesante. Sí, puedo hacer un programa de Radio Fórmula, digo, no hay nada malo con eso, es otra parte de nuestro trabajo que tiene que ver con la industria, ¿no? Pero en términos de hacer un programa y de llegar a otros se trata de comunicación. Entonces, si ustedes no se convierten en personas interesantes, es muy difícil ser un locutor interesante también. Ese es básicamente el mensaje. Vamos a meternos con otras que son más polémicas, como por ejemplo, tenés que ser natural. La escuchamos todo el tiempo. La escuché ayer a la tarde en una grabación donde los creativos lo único que decían era más natural, chicos, más natural. Y yo pensaba para mí mismo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que esta persona me está pidiendo? Entonces, hay un teórico de la comunicación, Paul Václavic, muchos lo deben conocer, escribió Teoría de la Comunicación Humana, por ejemplo, en 1981, no son cosas nuevas, y él decía, sé espontáneo, como cuando te lo piden, ¿no? Y dice, todo aquel que se enfrenta con esta instrucción se encuentra en una posición insostenible, pues para obedecerlo tendría que ser espontáneo dentro de un marco de sometimiento, ¿no? ¿Cómo hago para ser natural en un estudio de grabación de 4 paredes, acustizadas, con un vidrio enfrente, un micrófono, no me puedo mover, hay gente que no conozco, estoy grabando un texto de una publicidad? ¿Vos me vas a decir que el texto de una publicidad es natural? Dura 30 segundos, lo tenés que hacer en 20. Tenés que hablar con una persona como no hablarías con nadie en tu vida. Tenés que usar una intensidad de la voz rara. Tenés que usar una velocidad extraña. Todos parecemos como hiperexcitados en la radio, ¿no? Pues eso es natural. ¿Qué quiere decir natural? Fíjense que nuestro antepasado más cercano, el Australopithecus, vivió 100 millones de años. Piensen, 100 millones de años. Nuestra historia moderna tiene nada más que 2016. El Australopithecus no tenía lenguaje oral. Fíjense si el lenguaje oral tendrá algo que ver con la naturalidad. La relación arbitraria entre las palabras y su significado, eso es básico. ¿Qué tiene de natural eso? Es absolutamente artificial, no lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos de la comunicación y es muy fácil darse cuenta. Esto se llama vaso, ¿qué tiene que ver la palabra vaso con esto? Bueno, todos convenimos de forma artificial y arbitraria que eso se iba a llamar vaso, pero no hay nada de natural en el lenguaje oral.
De 7 millones de especies que hay en el mundo, la única especie que tiene lenguaje oral somos los seres humanos. Entonces, ¿qué puede haber en la naturaleza que tenga que ver con el lenguaje oral? Hacemos un trabajo de adaptación durante toda nuestra vida, nos aprendemos un alfabeto, toda una serie de reglas gramaticales que en el español son inabarcables, sintácticas, morfológicas, fonológicas en el caso de los locutores. Todo eso es una construcción social. ¿Qué hay de natural en algo de eso? Yo entiendo lo que piden, pero eso no es, porque lo natural, cuando yo egresé me acuerdo que iba a los estudios y me decían, más natural. Y yo decía, pero si yo, este soy yo, ¿qué tengo que hacer? Me pongo un taparrabos, empiezo a... La naturalidad, fíjense, aparte de la naturalidad del habla, ¿con qué tiene que ver? ¿Dónde quedan las interjecciones? ¿Dónde quedan los errores? Si hay algo natural en el habla humana es equivocarse. Porque el pensamiento es un circuito que todo el tiempo tiene imperfecciones. Porque todo el tiempo estamos recorriendo todo ese bagaje de lenguaje y de pensamientos que nos permite hablar. Entonces, si vamos a hacerlo natural, equivoquémonos en todas las publicidades. Si vamos a hacerlo natural, yo voy a empezar diciéndole a Maru, ¿qué haces, boluda? ¡Te compraste la...! Va a durar 40 minutos, porque yo cuando hablo con Maru, hablo 40 minutos, no 25 segundos. Y hablamos así. Y no puede ser en un entorno de un estudio de grabación donde en medio de todas esas máquinas nada es natural. Yo sí puedo entender como movimiento teatral, el naturalismo tuvo la intención de reflejar la realidad, lo cotidiano. Entiendo que piden algo desde ese lugar, ¿no? Ser natural hace algo que parezca cotidiano. Y la siguiente pregunta es, ¿cotidiano dónde? ¿No? ¿Del pibe de Jujuy, de Salta, o del chico de Ushuaia? ¿Del Gran Buenos Aires o del de Capital Federal? ¿Qué naturalidad es la que vos estás buscando? O la del sueco, no sé qué naturalidad estás buscando. Digo, esta marcación no nos aporta absolutamente nada al momento de trabajar. Entonces, tenemos que hacer, entre esta y otras, un ejercicio constante en nuestro trabajo de tratar de descifrar qué es lo que me está queriendo decir esta persona con lo que me está diciendo. Y algunas otras cosas, como por ejemplo en Estados Unidos, al estilo natural lo llaman guy next door, el tipo de la puerta al lado, el pibe de la puerta al lado. Lo llaman así, es una categoría de los estilos de grabación. Yo ya la entiendo un poco más. Bueno, hablame como tu vecino. Volvemos sobre lo mismo. ¿Qué vecino? Tengo a Fernanda al lado, a Ana enfrente que está jubilada, a Adolfo arriba. A Tita, que no sabe lo que es Tita. Cuando habla, te habla todo así, te deja sordo. Entonces, esa es otra de las marcaciones que no nos aporta demasiado. Y el naturalismo, en todo caso, volviendo al teatro, si se tratara de eso, lo que decía era la realidad, lo natural y lo cotidiano, es mundano. Tenemos que llevar arriba del escenario toda la porquería de la vida diaria, el sufrimiento, los males, lo mal que la pasamos, todo eso tiene que estar arriba del escenario. Y fíjense ustedes, si hay algo que la publicidad trata de evitar, ¿qué es eso? ¿No? Todo es positivo, todo está dicho de una forma simpática, todo está contado de esa manera. Entonces, para mí, esta es otra de las grandes equivocaciones, que es el tenés que ser natural. La otra es tenés que ser, voy a apurar un poco, pero ser vos mismo. Otra que está muy difundida. El secreto de la locución es ser vos mismo. ¿Hay alguno que pueda ser otro? No hay forma de no ser uno mismo, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál mismo? ¿El de hoy? ¿El mismo que era ayer? ¿El que voy a ser mañana? ¿El mismo que soy con Maru? ¿El que soy con Fabián? ¿El que soy con un alumno? ¿El que soy con mi pareja en la intimidad? ¿Qué quiere decir ser uno mismo? ¿Cuál es el estado vocal, me pregunto yo, de ser uno mismo? ¿Qué pasa? Vamos a otro ejemplo. Si siendo yo mismo no gusto. ¿Qué problema es? Bueno, es un problema, pero imagínense, yo a veces me gusta trabajar con metáforas. Imagínense que yo soy un croto, que me baño cada 5 días, que huelo mal, no me lavo los dientes y me visto para lamer, ¿no? Y me voy a encontrar con una mina y le digo a un amigo, che, ¿qué tengo que hacer? Sé vos mismo. Sé vos mismo que te va a ir bárbaro. No me va a ir bien. Digamos, hay algo en mí mismo que tengo que modificar. Entonces el sé vos mismo nos pone en un lugar nos congela en un lugar de decir, primero que no sabemos qué es.
Yo le pregunto, si hay algo difícil de contestar en esta vida es qué somos o quiénes somos. Y segundo, ¿qué características vocales nos aporta esa indicación de sé vos mismo? O en la radio, sé vos mismo. Hasta de la opinión, sé vos mismo cuando opines. ¿Y qué sé yo lo que opino hoy a la mañana? Dejame ver Intratables y después veo a ver más o menos qué vos mismo voy a hacer mañana. Entonces, yo creo que ser vos mismo tampoco aporta demasiado en el camino de la mejora. Y lo último y muy importante es que nosotros podemos controlar todo. Hay como una visión de que el locutor, cuando no rinde, cuando algo no funciona, si no quedó en un casting, hice algo mal. Eso implica de que podría haber hecho algo bien, ¿no? De que podría haber dicho, si yo hubiera tomado otra decisión, podría haber quedado. Soy un fracasado, no sirvo para nada, porque me equivoqué, porque no quedé, porque yo puedo controlar todo. Está como ese mensaje, ¿no? De, ¿qué habrás hecho mal? Bueno, y el que queda, y aparte también sucede el efecto contrario, el que queda cree que supo lo que hizo. Yo estoy cansado de ir a charlas donde hay tipos que te explican los secretos de la vida, y vos decís, vos triunfaste por eso, vos triunfaste porque tenés una voz increíble, porque cantás impresionantemente bien. Todo lo otro que me estás explicando, que triunfaste porque te pusiste una corbata amarilla cuando te despertaste a la mañana, es una construcción mitológica que hacemos para explicar cosas que no tienen explicación. Entonces, esto de no podemos controlar todo es muy importante. Guillermo Cacache es un dramaturgo, actor, director. Ahora tiene varias obras en Apacheta, que es su sala, que recomiendo que las vean. Todos los hombres van al monte, Iván Moschner, La crueldad de los animales, Mi hijo solo camina un poco más lento. Obras contadas de formas no tradicionales, pero que recomiendo porque aparte tienen mucha narración oral. Los hombres van al monte, Iván Moschner es impresionante, es un actor una hora arriba del escenario hablando sin parar, haciendo todos los personajes solos. Bueno, Guillermo decía, hay tres cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Él hablaba de los actores, que ya ahora les voy a contar porque a mí me parece que tienen mucho que ver. Y decía, el azar, hay cosas que pasan por azar, no hay ninguna explicación que buscar detrás de eso. A veces justo esa mañana me llamó el tipo que necesitaba de casualidad, justo dije algo en ese momento que les gustó y que sirvió, justo estuve en el lugar en el momento indicado. Mi primer trabajo cuando yo estudié en el ISER fue en una empresa que me contrató a través de un casting que yo vi en un cartel que estaba pegado en una pared del ISER. Trabajé 5 años en esa empresa, me permitió después trabajar 5 más en otra, fui jefe de locutores, pero ese cartel que yo me crucé, podría no habérmelo cruzado, pero cambió mi vida para siempre. ¿Y qué hice yo para cruzarme un cartel? Bueno, podría caminar por un pasillo, la determinación, no sé, la verdad fue suerte, fue azar, yo no hice nada para que eso suceda. El segundo es el inconsciente, chicos, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer? Obviamente tratamos desde los lugares de formación de rastrear en ese inconsciente y ver cuáles son los obstáculos expresivos que tenemos, las capacidades, pero más allá de eso, hay cosas que cuestan mucho. Reitero, desde los 3 años ustedes están desarrollándose junto con su voz, porque somos una voz, y cambiar esas cosas es difícil. Estaba Agus Irulnik por acá. ¿Estás todavía, Agus? Bueno, se fue, pero Agus el otro día contaba, y estoy de acuerdo, que Roxana Peralta, otra foniatra, le decía, no se puede tener una voz flexible sin una mente flexible. Claro. Y a veces, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene mucho que ver con esto que hablábamos, pero tener una mente flexible no es fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para, cuando estamos frente a un micrófono y algo no funciona, cambiarlo fácilmente? No, vamos, no es por ese lado, negro, prueba otra cosa. 40 años de vida para hablar de esta manera. No es fácil probar otra cosa, porque esta cosa, quizás inconscientemente, en algún momento no me funcionó, viejo. Cuando yo hablaba así me cagaban a palo en mi casa, no me iba bien con las mujeres, con los hombres. Entonces, no es fácil. El laburo del locutor es muy complejo porque tiene que enfrentarse a todas esas cuestiones. Y la última, dijimos el azar, dijimos el inconsciente, y la última, pero no menos importante, son las condiciones de producción. ¿A qué se refiere Cacache con las condiciones de producción? A ¿cuánto tiempo tiene la persona que me recibe para explicarme lo que tengo que hacer? ¿Cuánta plata invirtieron para que yo escuche bien, me sienta cómodo, no esté muerto de calor y pueda respirar adentro de la cabina en la que voy a grabar?
¿Cuánta plata invirtieron en la persona que escribió el guión que yo voy a leer? Que es imposible que yo pueda hacer algo bueno con un guión malo. ¿Cuánto tiempo invirtieron en la capacitación de la persona que me va a estar dando indicaciones al momento de la grabación? Porque una persona que me dice la famosa frase, hacelo azul, hacelo verde, hacer un mono dado vuelta, ahora el mono ponele pelo, ¿qué puede saber si no me está hablando de cualidades de la voz? Si no me está hablando de entonación, si no me está hablando de intensidad, si no me está hablando de ritmo, si no me está hablando de alguna cualidad tímbrica, ¿qué otra indicación me puede dar? Bueno, somos unos expertos, tenemos la piedra roseta para descifrar, a ver qué nos está diciendo el cliente, qué nos quiere decir con esto, pero las condiciones de producción que están fuera de nuestro alcance son sumamente importantes. Ni que hablar dentro de esas condiciones de producción del tiempo. ¿Qué puedo elaborar yo sobre un texto que me dieron hace 3 minutos? Por una persona, yo trato de no ser autorreferencial, pero algunas historias son muy recientes y grafican. Ayer fui a grabar un estudio donde me trataron bárbaro, pero la persona que yo conocí, con la que grababa un acting, en la que interactuábamos y hacíamos de hermanos, nos encontramos 10 segundos antes, con los 3 clientes enfrente, la gente del estudio con el que yo quiero trabajar lo máximo posible, entonces estoy nervioso en esa situación. Son condiciones de producción que están fuera de mi alcance. Entonces tienen que ver con esto de que podemos controlar todo, cosa que yo no creo que sea cierta. Hablando de todos estos temas, la voz es un instrumento, el locutor es un profesional, hay que ser natural, hay que ser vos mismo, y podemos controlar todo. Vamos a ver otro video, les voy a pedir bajar las luces de nuevo, donde